Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se le presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Pues esta lectura era la lectura de ayer domingo, lo que estuvieron en la Santa Eucaristía, en la misa dominical, pues habrán dado cuenta de que esta era la lectura bíblica de ayer, el Santo Evangelio. Pues aquí, si se fijan, Jesús se retira al Monte de los Olivos. Se supone entonces que el Monte de los Olivos era un lugar muy asiduo de Jesús. Él iba muchas veces allá a orar. Y Jesús se retiró. Nosotros normalmente en Cuaresma solemos retirarnos. Hacemos lo que se llama retiro de Cuaresma. Cuando es un retiro, es eso, es apartarte de lo cotidiano, de la monotonía del día a día, de solamente las cosas de trabajo, de apostolado, y te retiras un tiempo para recargar pilas espirituales, porque así como una batería necesita energía, así nuestro espíritu también necesita energía, y por eso nos retiramos. Y también porque necesitamos siempre estar en continua conversión, y para eso hay que estar siempre sobre uno mismo, analizándose, viendo qué hay que limar en nosotros, qué asperezas hay que limar para parecernos más a Cristo. Entonces él se fue de nuevo al templo. Jesús iba y volvía siempre al templo, y todo el pueblo acudía a él. Ya todo el pueblo lo tenía por gran profeta. Y él se sentaba a enseñarle como todo un maestro en su cátedra, y todos alrededor de él le escuchaban. Y los fariseos, que tenían envidia, que le tenían rabia porque la gente se iba detrás de él, porque la gente quedaba embelesada escuchándolo, pues querían ponerlo delante de todo el mundo como alguien que públicamente estaba en contra de la ley, que públicamente estaba al favor de las degeneraciones, estaba a favor de todas las corrupciones. Ellos tenían esa idea de Jesús porque Jesús era una persona sociable. Jesús no tenía miedo de ir a la casa de un pecador y entrar y comer con él, cosa que ellos no hacían. Jesús no tenía miedo ni temor de hablar y compartir con un extranjero, cosa que ellos no hacían. Y Jesús siempre solía ser muy misericordioso con todas aquellas personas que se reconocían pecadores, que se reconocían que necesitaban ser salvados, ser liberados, ser tocados por Dios. Mientras que los fariseos no. Para los fariseos ya ellos estaban salvados, liberados, eran mejor que los demás, eran superior a los demás, vivían una vida más recta que los demás. Y entonces le ponen esta prueba a Jesús para
la ley manda una cosa. Entonces, como ellos saben que Jesús es misericordioso, que acoge a los pecadores, pero ellos lo iban a ir a confrontar con la ley. Entonces, maestro, esta mujer ha sido comprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Ya entienden el contexto. ¿Y tú qué dices? Eso es lo que manda la ley. Y Jesús, que sabía que lo estaban comprometiendo para acusarlo, y Jesús, que no le tiene miedo a nadie, no es como nosotros, que por quedar bien con los demás, dejamos que se hunda un hermano, dejamos que se pierda un hermano por quedar bien delante de los otros. Jesús no es así, Jesús no es un cobarde. Jesús podía simplemente decir, bueno, pues hay que hacer lo que dice la ley de Moisés, para él quedar bien con los fariseos, bien con ellos. Pero Jesús tenía convicción y sabía quién era Dios y cómo es Dios. Y por eso Jesús agarra y le calla la boca a todos ustedes. Ustedes que están culpando a esta muchacha porque ustedes son lo más santo, lo más bueno, pues vamos a ver. Así como ustedes quieren apoyarla porque ella es adúltera, pues significa que ninguno de ustedes ha pecado alguna vez en su vida. Entonces, si todos ustedes están libres de pecado, láncenle una piedra. Claro, porque si tú te sientes como juez, es porque tú estás limpio. Si tú puedes tratar de señalar a otra persona, es porque tú no tienes pecado. Y aquel que diga que no tiene pecado, es un mentiroso. Cualquier ser humano que diga que no tiene pecado, pues hermano mío, tienes que revisarte. Porque hasta los más santos de la Iglesia Católica se consideraban los más grandes pecadores. Como San Francisco de Asís, él vivía diciendo eso. San Vicente Ferrer decía que no había un enfermo y pecador más grande sobre la faz de la tierra que él. Siendo un santo que hablaba y que todo el mundo le entendía en su lengua. Un santo que le llamaban el ángel del Apocalipsis. Mírate a ver, y él, en el Apocalipsis, porque él llegaba a un sitio y había una procesión de la gente convirtiéndose y dándose en el pecho, con una predicación de él, de San Vicente Ferrer. Y él se consideraba el más enfermo de todos los pecadores de la tierra, que necesitaba más misericordia que los demás, porque era más malo. Bueno, entonces hay una cosa curiosa que aquí hace Jesús, y es que él estaba escribiendo, y lo curioso es que no lo dice, o sea, no describe. San Juan es tan detallista que nos da ese detalle. Él estaba escribiendo cuando ellos lo molestan, y dice que él volvió, después que le dice eso, tire la primera piedra, él se inclina otra vez y sigue escribiendo. Mucha gente dice que lo que Jesús hacía cuando escribía es que él escribía los pecados de cada uno de los que estaban ahí. Él estaba haciendo eso en el suelo. Le escribía, entonces ellos, los más viejos, cuando leían su pecado, pues empezaban a escabullirse, como dice aquí. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Entonces cada uno que leía y leía su pecado, y por eso empezaba a irse. Eso es una de las explicaciones que he leído por ahí. No significa que sea así, de acuerdo, pero tampoco no significa que no sea así. Pero bueno, lo dejo a tu criterio. Y solamente quedó Jesús con la mujer en medio. Imagínense esa escena, eso así de gente. Y luego solamente queda Jesús, el único que podría apedrearla, porque era el único justo y sin pecado, el único cordero sin mancha, inmaculado. Y él que sí podría apedrearla y acusarla, es el que le dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor. Jesús dijo: yo tampoco te condeno. Es decir, si ellos que son pecadores no te pueden condenar, yo que soy justo tampoco lo hago. Pero te doy un consejo: anda y en adelante no peques más. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.